Unas gemelas de San Censo desaparecieron durante unas vacaciones en un crucero, dejando el mundo de su madre soltera destrozado. Pero 10 meses después, una maleta apareció en la orilla, y lo que encontraron dentro dejó a todos en shock. Clara Marín estaba sentada en la sala de estar, tenuemente iluminada, de su pequeña casa en Ribadesella, rodeada de los restos de una investigación de 10 meses que solo había dado resultados fallidos. Volantes de personas desaparecidas con las caras sonrientes de sus hijas gemelas estaban esparcidos sobre su mesa de centro, algunos con las esquinas curvadas por el tacto, otros descoloridos por la luz del sol que se filtraba a través de las persianas que ya rara vez ajustaba. Informes policiales y expedientes formaban precarias pilas sobre su escritorio, una colección que había leído tantas veces que podía recitar pasajes de memoria. Junto a su sillón, una mesita contenía una docena de tarjetas de pésame sin abrir. Clara no se atrevía a leerlas. Agradecer las condolencias era como aceptar que sus hijas se habían ido para siempre. Se frotó los ojos cansados y dejó el expediente que había estado revisando, el que detallaba el cuarto día de sus vacaciones en crucero, cuando Emma y Mireia, de 8 años, desaparecieron sin dejar rastro. Su mirada volvió a las tarjetas de condolencias. Tal vez hoy por fin abriría una. Tal vez hoy se permitiría sentir lo que otros ya asumían, que sus hijas nunca volverían a casa. Sus dedos acababan de tocar un sobre cuando sonó su teléfono. La pantalla mostraba al detective Mateo Álvarez. Su corazón se aceleró al contestar. «¿Detective, alguna novedad?», preguntó, con la voz delatando la frágil esperanza a la que aún se aferraba. Esperaba la pista de siempre que no llevaba a nada, un avistamiento que no se podía verificar, o simplemente un registro de cortesía. La voz de Álvarez hoy era diferente, tensa, controlada, con un trasfondo que no había oído antes. «Acabo de recibir información de la comisaría de la isla de Ons, Galicia», dijo. Clara se enderezó en su silla. «¿Qué tipo de información?», preguntó. Hubo una pausa en el otro extremo. «Debo advertirle que lo que voy a decirle es inquietante. Un pescador local encontró una maleta con restos que creemos que podrían pertenecer a una de sus hijas». La habitación pareció inclinarse. La mano de Clara agarró el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Qué?». La palabra salió apenas un susurro. «No puedo explicarlo todo por teléfono», continuó Álvarez. «Volamos juntos a Galicia. La maleta también contiene objetos personales que necesitamos que identifiques de inmediato». Cuando Clara le preguntó cuándo llegaría, él respondió: «Te recogeré en 1 hora». Las pruebas se encuentran en un laboratorio forense adscrito a la comisaría en Galicia. Están esperando nuestra llegada antes de seguir adelante. Tras colgar, Clara notó que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Recorrió su casa mecánicamente, todavía incrédula, mientras preparaba una pequeña maleta. Su mente daba vueltas con recuerdos de hacía 10 meses, el crucero que había trabajado horas extra para costear, las vacaciones destinadas a crear momentos inolvidables con sus hijas. Recordó el restaurante donde habían parado a comer después de nadar. Estaba tranquilo, poco después de las 3:30 de la tarde, con poco personal. Había dejado a las niñas 5 minutos, solo 5 minutos, para atender una llamada importante afuera, donde la recepción era mejor. Cuando regresó, ya no estaban. El personal del restaurante las había visto salir, pero no sabían a dónde habían ido. Las horas siguientes fueron un torbellino de pánico e incredulidad mientras Clara registraba frenéticamente cada rincón del enorme barco. El personal del crucero emitió una alerta a nivel de todo el barco e inició una búsqueda exhaustiva, revisando las zonas comunes, los clubes infantiles, las piscinas y los baños. Inspeccionaron camarote por camarote todos los camarotes, incluidos los que estaban cerrados o sin asignar. Las imágenes de seguridad mostraban a las chicas viendo un espectáculo junto a la piscina, pero cuando la multitud se dispersó, desaparecieron de la vista.
A pesar de revisar horas de grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores del barco, no encontraron rastro de ellas. Tras 24 horas sin rastro de las gemelas, se notificó al estado del pabellón del barco. La Guardia Costera de Estados Unidos y el FBI intervinieron. Se informó a las autoridades portuarias locales y a la policía del último muelle del barco y de los próximos puertos. Se inició una investigación formal, que incluyó recuentos, cierres de emergencia y entrevistas con todos los pasajeros, quienes debían mostrar su identificación. A pesar de la exhaustiva búsqueda, Emma y Mireia seguían desaparecidas. Algunos pasajeros murmuraban que las niñas debieron haber caído por la borda, otros especulaban que se las habían llevado al atracar el barco. La línea de cruceros insistió en que sus protocolos de seguridad eran rigurosos, pero lo cierto era que 2 niñas de 8 años habían desaparecido sin explicación. Una hora pasó desapercibida, perdida en la neblina de los pensamientos de Clara. Un golpe repentino en la puerta la devolvió al presente. Tomó su bolso de mano y abrió la puerta. Allí estaba el detective Álvarez, con expresión seria, pero serena. ¿Estás listo?, preguntó suavemente. Clara asintió y cerró la puerta con llave. Mientras caminaban hacia su coche patrulla sin distintivos, se preparó para lo que estaba por venir. Tras 10 meses de incertidumbre, estaba a punto de enfrentarse a la peor pesadilla de una madre, o quizás a encontrar la primera pista real de lo que les había sucedido a sus hijas. El vuelo a Galicia transcurrió en un silencio absoluto. Clara observaba por la pequeña ventanilla del avión cómo el paisaje cambiaba de la expansión urbana a las llanuras costeras de los Outer Banks. El detective Álvarez respetaba su espacio, revisando las notas del caso en su tableta y mirándola de vez en cuando para asegurarse de que se mantuviera a la altura. Al aterrizar, un agente local los recibió en el aeropuerto regional y los condujo a una modesta comisaría cerca de las afueras del pueblo. El edificio era funcional, una estructura de ladrillo de una sola planta, apartada de la carretera, rodeada de pinos que se mecían con la brisa costera. El material forense de la isla de Ons fue enviado aquí, explicó Álvarez mientras se acercaban a la entrada. Es la instalación más cercana equipada para manejar este tipo de evidencia. Dentro, el aire era frío y aséptico. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. Un ayudante del sheriff los guió por una serie de pasillos hasta una trastienda donde se guardaban las pruebas. Álvarez detuvo a Clara tocándole el brazo con suavidad. Quiero que te prepares. Lo que estás a punto de ver será difícil, advirtió. Clara asintió, con la garganta demasiado cerrada para pronunciar palabra. Les dieron mascarillas y batas estériles para usar al entrar en la sala de reconocimiento. Clara vio a un hombre curtido, de unos 50 años, de pie a un lado, hablando en voz baja con un oficial. Tenía las manos ásperas y callosas, y la piel bronceada por años de exposición al sol. Señora Marín, dijo el sheriff, este es Tomás Benítez, el pescador que encontró la maleta. Tomás dio un paso adelante, su expresión era una mezcla de simpatía y incomodidad. Siento mucho su pérdida, señora, dijo con voz grave. Ojalá hubiera encontrado algo diferente ese día. Clara logró asentir con la cabeza antes de que su atención se centrara en el centro de la habitación. Allí, sobre una gran mesa de acero inoxidable, yacía la maleta. Era de tamaño mediano, cuadrada, y claramente había estado expuesta a las inclemencias del océano. El material, que antes era azul, se había descolorido a un tono grisáceo, con las costuras deformadas y abultadas por la larga exposición a la sal y al sol. Un médico forense estaba cerca, esperando su aprobación antes de continuar. Señora Marín, hemos documentado todo tal como se encontró, explicó. Ahora le mostraré el contenido. Clara se preparó, agarrándose al borde de un mostrador cercano mientras el examinador levantaba con cuidado la tapa de la maleta. Jadeó, con lágrimas en los ojos al mirar dentro. Los restos de un niño pequeño, que llevaba 10 meses a la deriva en las corrientes oceánicas, habían dejado el cuerpo hinchado, descolorido y parcialmente esqueletizado. Sin embargo,
El niño había estado envuelto en capas de ropa que conservaban algunos rasgos identificatorios. La víctima parece haber muerto por asfixia, según explicó el médico forense clínicamente. No hay evidencia de traumatismo contundente, heridas cortantes ni sangre. Esto indica que la víctima probablemente falleció de forma rápida y silenciosa. Pero Clara apenas lo oyó, tenía la mirada fija en la descolorida camiseta roja de Minnie Mouse, la misma que Mireia llevaba puesta ese día en el crucero. Parcialmente visibles bajo los restos descompuestos eran unas gafas de natación azules, con la inicial M aún apenas visible en un lateral. «Esa es la camisa de Mireia», susurró Clara con la voz entrecortada. «Son sus gafas protectoras. Compré conjuntos iguales para las dos niñas, pero Mireia tenía una M y Ras una R». El médico forense asintió solemnemente. «Nos gustaría su permiso para tomarle una muestra de ADN para confirmarlo, aunque, basándonos en su identificación de estos efectos personales». «Sí, por supuesto», aceptó Clara aturdida, «pero no necesito ADN para saber que esa es mi hija». El detective Álvarez colocó una mano de apoyo sobre su hombro mientras el examinador continuó mostrándole una bolsa de evidencia separada. «Se encontró algo más con los restos», dijo. «Un objeto que no parece pertenecer a las pertenencias de un niño». Dentro de la bolsa de plástico transparente había un encendedor cipo plateado, deslustrado por el agua de mar, pero aún intacto. Grabadas en su superficie estaban las iniciales, K. «Esto no es de mis hijas», confirmó Clara mientras observaba el encendedor a través del plástico. «Tenían 8 años, no habrían tenido algo así», señaló Álvarez. «Una anomalía que podría ayudarnos a identificar a quien lo hizo». Clara se volvió hacia el pescador. «Señor Benítez, ¿puede decirme exactamente cómo encontró esto?» El hombre cambió su peso de un pie al otro. «Estaba caminando por la playa cerca de mi casa, como hago casi todas las mañanas, y vi algo que había llegado a la orilla que no parecía escombros comunes. Al acercarme, olía, bueno, no era bueno. Lo abrí lo justo para ver qué había dentro y llamé a la policía enseguida». «¿Había algo más?», preguntó Clara desesperada. «¿Alguna señal de mi otra hija, de verdad?». Benítez meneó la cabeza. «Solo la maleta, señora». «Lo siento». Clara se volvió hacia el detective Álvarez. «¿Por qué meterían a Mireia en una maleta y la tirarían al océano si quisieran deshacerse de ella?», le costaba encontrar las palabras. «¿Por qué no algo que se hundiera?». «Buena pregunta», intervino el sheriff. «Este tipo de maleta está hecha de un material que flota al sumergirse. Si el agresor no le hubiera puesto el peso adecuado, acabaría flotando a la superficie y arrastrada por la corriente». «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Clara, mirando a los oficiales. «Procesamos todas las pruebas», explicó Álvarez. «La maleta en sí es un modelo antiguo con características distintivas, ya no mucha gente la usa. Rastrearemos dónde se vendió e intentaremos identificar a su comprador, al igual que con el encendedor cipo». El sheriff señaló la etiqueta de precio parcialmente despegada en la parte inferior del encendedor. «Todavía se ve el logo de una tienda. No es de ninguna cadena importante que reconozca, pero podría darnos una pista». Clara miró la pegatina y sintió un destello de reconocimiento. «Ese patrón me suena, pero no lo ubico». «¿Puedo tomar fotos?», preguntó, ya agarrando su teléfono. «Por supuesto», asintió el sheriff. «También le enviaremos copias digitales de todas las fotos e informes de las pruebas». Mientras Clara tomaba fotografías, Álvarez continuó discutiendo el caso con las autoridades locales. «Con estos hallazgos, reclasificamos oficialmente este caso de persona desaparecida a una investigación de homicidio», declaró. «Tendremos que coordinarnos de nuevo con la línea de cruceros, revisar todas las grabaciones de seguridad y volver a entrevistar al personal clave que trabajó ese día. También tendremos que mapear la ruta del barco contra las corrientes oceánicas para determinar dónde pudo haberse caído la maleta». El sheriff asintió.
Nuestro equipo forense completará el análisis de los restos y de todos los objetos encontrados en la maleta. Ya hemos comenzado las pruebas de ADN. Álvarez Turnetto Clara. Nos gustaría que se quedara en la zona unos días. Necesitaremos más declaraciones suyas a medida que avance la investigación. Clara se secó una lágrima de la mejilla y enderezó los hombros. Entiendo. Antes de irme a donde me hospede, me gustaría visitar la playa donde encontraron la maleta. Álvarez intercambió miradas con el sheriff. ¿Estás seguro de que eso es prudente? Necesito verlo, insistió Clara, con una nueva determinación en la voz. Necesito estar en ese lugar. Tengo que ser lo suficientemente fuerte para enfrentar esto si quiero encontrar. Después de pensarlo un momento, Álvarez asintió. Está bien. Te acompaño. De todas formas, debería ver el lugar yo mismo. Puedo llevarlos a ambos, ofreció Benítez. Mi barco está atracado cerca, y parte del equipo de investigación sigue en el lugar. Clara asintió agradecida. Gracias. Se lo agradecería. El viaje a la isla de Ons duró poco menos de 1 hora en barco. Clara estaba sentada en la proa, con el rostro empapado por la niebla salina, mientras Tomás Benítez navegaba por las agitadas aguas que separaban las islas barrera de tierra firme. El detective Álvarez estaba sentado a su lado, alternando entre hacer llamadas para informar a su departamento y observar a Clara con preocupación. Está justo ahí, gritó Benítez por encima del ruido del motor, señalando un tramo de costa más adelante. Ahí lo encontré. Al acercarse, Clara vio una pequeña multitud reunida en la playa. Una cinta policial amarilla acordonaba una zona de arena, y varios agentes uniformados recorrían la zona metódicamente, tomando fotografías y medidas. Una furgoneta de noticias estaba estacionada en una vía de acceso cercana, con un reportero y un camarógrafo a una distancia prudencial del cordón policial. Benítez guió hábilmente la embarcación hacia un pequeño muelle que se extendía desde la orilla. Una vez asegurada, ayudó a Clara y al detective Álvarez a desembarcar sobre los desgastados tablones de madera. Por aquí, dijo, guiándolos por el muelle hasta la playa. La arena estaba fresca bajo los pies de Clara. Al acercarse a la zona acordonada, un agente levantó la cinta para permitirles el acceso, haciendo un gesto de reconocimiento al detective Álvarez. Señora Marín, dijo solemnemente el oficial, lamentamos mucho su pérdida. Clara lo reconoció con un leve asentimiento, con la mirada fija en la depresión en la arena donde se había encontrado la maleta. Aunque la maleta había sido retirada, los investigadores habían preservado el lugar para la recolección de nuevas pruebas. Justo aquí, dijo Benítez, deteniéndose al borde de la depresión. Aquí es exactamente donde lo encontré. La marea estaba bajando y acababa de quedar en la arena. Clara se quedó mirando el lugar, intentando asimilar que ese remoto y hermoso tramo de playa era donde habían reposado los restos de su hija tras 10 meses a la deriva. Se agachó, hundiendo los dedos en la arena fresca y húmeda. Debe haber más pruebas, susurró, tamizando los granos entre los dedos. Algo más que pueda decirnos dónde está. El detective Álvarez se arrodilló a su lado y le colocó suavemente una mano sobre el hombro. El equipo forense ha sido muy minucioso, Clara. Esta es una pista importante después de 10 meses de búsqueda. Encontraremos más. A pocos metros, la reportera notó su llegada y hablaba con urgencia con su camarógrafo. Álvarez los vio y frunció el ceño. Déjame encargarme de la prensa, dijo, poniéndose de pie. Tómate un momento. Mientras Álvarez se acercaba para hablar con el periodista, Benítez se quedó con Clara. Hay alojamiento cerca de aquí, dijo tras un momento de respetuoso silencio. Un pequeño complejo de cabañas donde podrías pasar la noche antes de volver a tierra firme mañana. De hecho, el dueño está justo ahí. Señaló con la cabeza a un hombre de mediana edad que se encontraba con otros espectadores más allá de la cinta policial. Clara se secó los ojos y se levantó.
Creo que me gustaría, no quiero irme todavía. Lo entiendo, dijo Benítez con amabilidad. Cuando mi hijo desapareció en un accidente náutico hace 5 años, no pude salir del puerto durante semanas. A veces necesitas estar cerca del último lugar donde estuvieron. Clara lo miró con repentina comprensión. ¿Alguna vez lo encontraste? Benítez meneó la cabeza. El mar guarda sus secretos, pero al menos sé dónde ir cuando quiero hablar con él. Álvarez regresó. Clara le contó que planeaba pasar la noche allí. Él asintió pensativo. Está bien, pero voy a asignar un oficial para que se quede con usted para protegerlo hasta que sepamos más sobre lo que les pasó a sus hijas. Debemos ser cautelosos. Llamó a una agente que había estado ayudando con la investigación del lugar. La agente Martínez los acompañará a las cabañas y pasará la noche con ustedes. Clara le dio las gracias y luego permitió que Benítez la presentara al dueño de la cabaña, un hombre amable llamado Jordi Herrera, quien le expresó su más sentido pésame y le aseguró que tenían mucho espacio. Todavía no es temporada turística, explicó Herrera mientras caminaban la corta distancia hasta el grupo de cabañas frente a la playa. Tendrá toda la privacidad que necesita. La cabaña era sencilla pero limpia, una habitación individual con una cama queen, una pequeña cocina y un baño. Un porche cubierto daba al océano, con 2 sillas Adirondack colocadas para contemplar las olas. Tras acomodar sus cosas, Clara se sintió atraída por el porche. El agente Martínez se situó discretamente cerca, dándole espacio mientras mantenía su vigilancia protectora. Una joven camarera le trajo a Clara una taza de café, ofreciéndosela con una sonrisa compasiva. Bebida de bienvenida, cortesía de la casa. Siento mucho lo de su hija. Clara aceptó la taza con un murmullo de agradecimiento, envolviéndola en sus dedos fríos mientras observaba las olas romper contra la orilla. El mismo océano que había traído el cuerpo de Mireia a esta playa seguía su ritmo eterno, indiferente a la tragedia humana. Mientras el sol comenzaba a descender por el horizonte, Clara notó movimiento en la cabaña frente a la suya. Un hombre salió, revisando sus bolsillos como si se asegurara de tener todo listo antes de partir. Dejó su bolso en la mesita frente a la puerta, lo cerró con llave y se dirigió a la oficina principal del resort. Clara notó que había dejado algo en la mesa de centro exterior, un pequeño objeto metálico que reflejaba el sol del atardecer. Curiosa, se acercó a revisar y encontró un paquete de cigarrillos y un encendedor. Lo recogió, dándole vueltas al encendedor. En la parte inferior había una etiqueta con el precio y el logotipo de la tienda, que coincidía con la etiqueta parcial del encendedor de pruebas. Clara sintió un escalofrío a pesar del aire cálido. Al ver que el hombre seguía dirigiéndose a recepción, se apresuró a alcanzarlo, encendedor en mano. Disculpe, gritó. Se le olvidó esto. El hombre se giró, sorprendido, y sonrió al ver el encendedor y su paquete de cigarrillos. Gracias. Seguro que me lo habría perdido. Mientras se los quitaba, Clara señaló la pegatina. Si no te importa que te pregunte, ¿dónde conseguiste esto? Colecciono encendedores antiguos y he estado buscando esta marca. Ah, es de un pequeño kiosco de revistas en Greenville, respondió. Es un lugar pequeño, pero tienen de todo. ¿Tiene nombre?, preguntó Clara intentando mantener un tono de voz informal. Carras Cornelius, dijo. Creo que lo dirige un señor mayor que siempre tiene alguna oferta entre manos. ¿Por qué? ¿Eres de por allí? No, pero hay una tienda parecida en Ribadesella, San Censo, donde vivo, dijo Clara, con el corazón acelerado. Puede que sea la misma cadena. Antes de que el hombre pudiera responder, un miembro del personal se les acercó llevando una maleta cuadrada idéntica a la encontrada en la playa. Señor, ¿está seguro de que quiere dejar esto? Lo encontramos en su camarote. Los ojos de Clara se abrieron de par en par al contemplar la maleta. Es del mismo color, del mismo estilo y del mismo tamaño que la que contenía los restos de Mireia. ¿De dónde sacaste eso?
La pregunta surgió de ella antes de que pudiera detenerse. El hombre se rió entre dientes. En el mismo sitio que el encendedor. De hecho, el dueño del kiosco de Lugos me lo vendió por muy poco dinero cuando lo compré. Lo usé una vez y el mango ya está roto, es una basura. No debería haber tirado mi dinero. ¿Te importaría? Clara tragó saliva con dificultad. ¿Te importaría que me lo quedara? Sé que suena raro, pero, tómalo, dijo el hombre con un gesto de desdén. Ahórrate la molestia de tirarlo. Gracias, dijo Clara. ¿Puedo preguntarle su nombre y datos de contacto? Le agradezco como es debido. El hombre parecía un poco confundido, pero dio sus datos. Me llamo Sergio Torres, ¿puedo preguntarle por qué le interesan tanto mis trastos viejos? Clara respiró hondo. Estoy aquí con la policía, investigando la desaparición de mis hijas. Una de ellas fue encontrada en una maleta igual a esta. La expresión de Torres pasó de la confusión al horror. Dios mío, lo siento mucho. No tenía ni idea. Negó con la cabeza. Espero que encuentren a quien lo hizo. Si hay algo más que pueda hacer para ayudar. Gracias por la información sobre el kiosco, dijo Clara. Podría ser más útil de lo que cree. Mientras Torres salía para tomar el ferry de regreso a tierra firme, Clara regresó a su camarote con la maleta rota, pensando en todas las posibilidades. El agente Martínez la observaba con curiosidad, pero no le hizo preguntas. Clara dejó la maleta y cogió su teléfono, sus dedos temblaban ligeramente al marcar el número del detective Álvarez. Todavía no me he ido, confirmó el detective Álvarez cuando Clara llamó. ¿Qué pasa? Clara le explicó rápidamente lo del encendedor y la maleta del turista, y la conexión con un kiosco de periódicos en Greenville. Necesito mostrarte esto inmediatamente. Quédate donde estás, le ordenó Álvarez. Iré a buscarte. 15 minutos después, Clara se encontraba en la orilla con el agente Martínez esperando mientras Álvarez se acercaba al complejo turístico de cabañas junto al mar. El detective estaba enfrascado en una conversación con Tomás Benítez, quien aparentemente se había unido a él tras su partida anterior. Al llegar, Clara vio a lo lejos que la camioneta de noticias se alejaba, el reportero aparentemente había terminado su cobertura del día. Muéstrame lo que encontraste, dijo Álvarez sin preámbulos. Clara lo acompañó de vuelta a su camarote, le mostró la maleta y le describió el encendedor con la etiqueta del precio. El hombre había dicho que había comprado ambos artículos en un kiosco de revistas en Lugo llamado Cans Corner News. La expresión de Álvarez se endureció. ¿Carras? Qué interesante. Tomó su radio y contactó a la estación. Necesito toda la información disponible sobre un negocio llamado Cans Corner News en Greenville, nombre del propietario, dirección, historial comercial, todo. Mientras esperaban la información, Clara explicó que el turista, Sergio Torres, había descrito al dueño como un hombre mayor que siempre anda con alguna ganga. Si la maleta coincide con la que llevaba Mireia, dijo Clara, y el encendedor tiene la misma pegatina de la tienda que la de sus iniciales, KE, no puede ser casualidad. Álvarez asintió, examinando la maleta con atención. Este podría ser el respiro que necesitábamos. La radio cobró vida con un crujido. Detective Álvarez, tenemos esa información para usted. Cans Corner News es propiedad de Domingo Carras, de 57 años. El negocio tiene 3 sucursales, la principal en Greenville, una en Vigo y una nueva en la playa de San Censo que abrirá el próximo mes. Le envío la dirección de Lugo y la del domicilio de Carras. Álvarez revisó su teléfono mientras llegaba la información. Es tarde, pero aún queda algo de luz. Vamos a ver este kiosco. Subieron a la lancha policial con el agente Martínez y Benítez, quien se ofreció a guiarlos de regreso a tierra firme. El viaje de regreso parecía más rápido, la urgencia los impulsaba a medida que el sol continuaba su descenso hacia el oeste. Una vez en tierra firme,
Álvarez requisó un vehículo policial y fueron directamente a la dirección de Carns Corner News. El kiosco era un pequeño local independiente en el estacionamiento de un centro comercial, de esos que venden periódicos, revistas, billetes de lotería y una mezcla de artículos de conveniencia. Un hombre delgado de unos 30 años estaba detrás del mostrador, preparando una exhibición de cigarrillos. Levantó la vista al entrar, con expresión neutral. ¿Puedo ayudarle? Cerramos pronto, dijo. Álvarez mostró su placa. Detective Álvarez, Policía Estatal de San Censo. ¿Es usted el dueño de este establecimiento? El hombre negó con la cabeza. No, señor, solo trabajo aquí. El señor Carras es el dueño. ¿Está por aquí?, preguntó Álvarez. No, casi nunca viene. Se desplaza entre las diferentes sucursales, presentándose quizás una vez por semana en cada una. ¿Tiene información de contacto? El empleado dudó. Claro, supongo. Buscó bajo el mostrador y sacó una tarjeta de visita con un número de teléfono y una dirección. ¿Venden encendedores tipo aquí?, preguntó Clara, dando un paso adelante. El dependiente asintió y señaló una pequeña vitrina cerca de la caja. Aquí mismo. Tengo varios estilos. Clara y Álvarez examinaron los encendedores. Eran idénticos al que encontraron con Mireia, solo que con diseños diferentes y sin iniciales. Álvarez le mostró al dependiente una foto del encendedor de pruebas en su teléfono. ¿Había visto este encendedor en concreto antes? Tiene las iniciales, K, grabadas. El dependiente entrecerró los ojos al ver la imagen. Vendemos muchos de estos, y a veces los clientes los piden grabados después de comprarlos, pero sí, se parecen a los nuestros. Misma marca, mismo modelo. ¿Y las maletas?, insistió Clara. ¿Las venden aquí también? El dependiente parecía confundido. No, señora. Somos un kiosco, no una tienda de maletas. Clara intercambió una mirada con Álvarez. El turista dijo que compró la maleta aquí. El dependiente se encogió de hombros. Quizás el señor Carras le vendió alguno de sus objetos personales, a veces trae cosas raras para vender por su cuenta. No hago preguntas. Gracias por su ayuda, dijo Álvarez, tomando la tarjeta. Si el señor Carras entra, por favor, no mencione nuestra visita. Es importante para nuestra investigación. De vuelta en el coche, Clara sugirió, pasemos por la casa de Carras. Quizás podamos echar un vistazo, a ver si hay algo sospechoso. Álvarez asintió. Podemos hacer un registro desde el coche, pero aún no tengo una orden para registrar la propiedad. Necesitaríamos más pruebas para conseguirla. Condujeron por un tranquilo barrio residencial de casas modestas de una sola planta con jardines bien cuidados. Al acercarse a la dirección de Domingo Carras, redujeron la velocidad y observaron la propiedad desde el otro lado de la calle. La casa no tenía nada de especial, un bungalow amarillo pálido con molduras blancas y un césped impecablemente cortado. Un coche estaba aparcado en la entrada, con la matrícula parcialmente visible. Mira eso, dijo Clara de repente, señalando. Las primeras letras son de K y las dos últimas son K. Álvarez frunció el ceño. Es interesante, pero no podemos hacer suposiciones. De K podría ser Domingo Carras, pero la K final podría ser casualidad. Se quedaron mirando la casa durante varios minutos, pero no había movimiento ni señal de actividad en el interior. Creo que deberíamos volver a la comisaría, decidió finalmente Álvarez. Necesitamos coordinarnos con las autoridades locales y desarrollar un enfoque adecuado. Si Carras está involucrado en lo que les pasó a sus hijas, debemos ser estratégicos. Clara asintió a regañadientes. Estoy agotada de todas formas. ¿Podrías dejarme en la estación del ferry? Regresaré a la cabaña esta noche, prefiero no tomar el ferry público.
Álvarez dijo, el agente Martínez puede llevarlo de vuelta en la lancha policial. Es más seguro y discreto. Se dirigieron al puerto, donde el agente Martínez los esperaba con la lancha. Al acercarse al muelle, Clara agarró repentinamente el brazo de Álvarez. «Ese coche», exclamó, señalando un vehículo que esperaba en la fila del ferry. «Tiene la misma matrícula, DK-KE». Álvarez siguió su mirada, y su expresión se tornó seria al ver el coche a través de la luneta trasera tintada. Apenas se distinguían las siluetas de las personas dentro, un adulto y lo que parecía ser un niño en el asiento trasero. «Podría ser cualquiera», advirtió Álvarez. «No saquemos conclusiones precipitadas». Pero Clara ya se dirigía hacia la fila del ferry, atraída por un instinto que no podía explicar. «Solo quiero ver quién está dentro», respondió ella. «Clara, espera». Álvarez corrió tras ella, pero antes de que pudiera detenerla, ya había llegado a la gente que revisaba cada vehículo antes de permitirles subir al ferry. Al acercarse, vio que la ventanilla del conductor bajaba para entregarle los billetes. En el asiento trasero iba una niña con una mujer adulta. La niña parecía agitada, retorciéndose contra el brazo de la mujer que la sujetaba. Desde esa distancia, Clara no podía ver con claridad el rostro de la niña, pero algo en el perfil y el color del pelo de la niña la hizo reconocerla visceralmente. «Mireia», susurró, con el corazón latiéndole con fuerza. «Esa es Mireia». El detective Álvarez la alcanzó y la tomó del brazo. «No puede acercarse a vehículos cualquiera. No tenemos pruebas suficientes». «Es ella», insistió Clara, soltándose. «Vi su rostro, solo por un segundo». «Es mi hija». Álvarez dudó un momento y luego le hizo un gesto al agente Martínez. «Quédese con Clara. Hablaré con el agente del ferry». Se acercó a la taquilla y habló en voz baja con el agente que había estado revisando los vehículos. Los dos hombres miraron hacia el coche con matrícula de KKE, que ya estaba a 3 vehículos de embarcar. Tras una breve conversación, Álvarez regresó con Clara. «Van a hacer una segunda revisión a ese auto, solo para estar seguros». Clara observaba con ansiedad cómo la fila de coches avanzaba lentamente. Cuando el vehículo objetivo llegó al puesto de control, el agente del ferry le indicó que se apartara para una verificación adicional. A través de la ventanilla tintada, Clara vio al conductor hablando animadamente por el móvil. De repente, las puertas del coche se abrieron de golpe. Un hombre de unos 50 años salió del lado del conductor, mientras que una mujer de unos 30 años salió de la parte trasera, arrastrando a una joven. «¡Son ellos!», gritó Clara. «¿De verdad que son ellos?». El trío empezó a abrirse paso entre los coches que esperaban, el hombre a la cabeza mientras la mujer arrastraba al niño reticente. Álvarez pidió refuerzos por radio de inmediato, con voz aguda y urgente. «Sospechosos huyen a pie en la terminal del ferry de Ocracoke. Posibles víctimas de secuestro, hombre adulto, mujer adulta y niña de aproximadamente 8 años. Se solicita asistencia inmediata y el establecimiento del perímetro». El oficial del puerto también pidió por radio más seguridad. Mientras Álvarez se giraba hacia Clara, le dijo, «Quédese con el oficial Martínez. No podemos arriesgarnos a que salga lastimada». Antes de que Clara pudiera protestar, Álvarez corrió hacia los sospechosos que huían, sacando su arma pero manteniéndola baja. «¡Policía! ¡Deténganse!», gritó. El hombre miró hacia atrás, vio a Álvarez y aceleró el paso, gritándole algo a la mujer que Clara no pudo oír. En cuestión de minutos, la terminal del ferry se sumió en un caos controlado. Patrullas policiales acudieron al lugar, bloqueando las salidas, mientras agentes a pie perseguían a los sospechosos que huían. Los pasajeros que esperaban el ferry fueron dirigidos a zonas seguras y se detuvo el proceso de embarque. Clara y el agente Martínez observaron desde lejos cómo la redada se cerraba sobre los sospechosos.
El hombre fue derribado por dos agentes cuando intentaba escalar una valla de seguridad. La mujer, aún sujetando la muñeca del niño, intentó agacharse entre los coches aparcados, pero rápidamente fue rodeada por policías armados. «Suelten a la niña», ordenó un agente. La mujer dudó un momento y luego la soltó. La niña se soltó de inmediato, mirando frenéticamente a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en Clara. Incluso desde la distancia, el reconocimiento que se reflejó en el rostro de la niña fue inconfundible. «Mamá», gritó. Clara se liberó del agente Martínez y corrió hacia su hija, encontrándola a mitad del estacionamiento. Cayó de rodillas y abrazó a Mireia con un sollozo de alivio e incredulidad. «Mireia, Dios mío», gritó, abrazando a su hija con fuerza, sintiendo el delgado cuerpo de la niña temblar contra el suyo. Mireia se aferró a su madre, sollozando incoherentemente, con las palabras ahogadas por el hombro de Clara. Álvarez se acercó a ellos con una expresión que mezclaba alivio y preocupación profesional. «Los tenemos a ambos detenidos», dijo en voz baja. «Clara, necesitamos llevarlas a ti y a Mireia a un lugar seguro mientras procesamos a los sospechosos». Clara asintió, reticente a soltar a su hija. «¿Quiénes son?», logró preguntar. «Sus documentos de identidad los identifican como Domingo Carras e Isabel Estévez», respondió Álvarez. «Marido y mujer, según su documentación». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «Isabel Estévez, las iniciales del encendedor». Álvarez asintió con gravedad. «Hemos incautado su vehículo y estamos tramitando una orden para registrarlo. La inspección preliminar muestra varias maletas en el maletero y algunos materiales preocupantes en el asiento trasero». Clara miró a Mireia, viéndola realmente por primera vez desde su reencuentro. La niña estaba espantosamente delgada, su piel, antes clara, estaba bronceada de forma antinatural, como si se hubiera oscurecido artificialmente. Llevaba el pelo más corto de lo que Clara lo había llevado nunca, y sus ojos reflejaban un cansancio que ninguna niña de 8 años debería tener. «Necesita atención médica», dijo Clara. «Ya viene una ambulancia», le aseguró Álvarez. En cuestión de minutos, llegaron los paramédicos y comenzaron a examinar a Mireia, quien se negaba a soltar la mano de su madre. La niña se estremeció ante la brillante linterna que el paramédico usó para examinarle las pupilas, y giró la cara con un gemido. «Por favor, deja de tomar fotografías», murmuró. Clara intercambió una mirada preocupada con Álvarez, quien tomó nota del comentario. Mientras tanto, los agentes que registraban el coche de los sospechosos aparecieron con rostro sombrío. Uno se acercó a Álvarez, hablándole en voz baja. «Encontramos 2 cajas de revistas ilegales en el maletero», informó el agente. «Material infantil y jeringas con lo que parece ser un sedante en el asiento trasero. Parece que se preparaban para drogarla antes de subir al ferry». Álvarez apretó la mandíbula. «Que se encarguen de esto inmediatamente. Documenten todo». Clara escuchó lo suficiente como para comprender lo que habían encontrado. Su dolor por Mireia se transformó en una furia infernal al ver cómo colocaban a Carras y a Estévez en patrullas policiales separadas. Brevemente, se dirigió hacia Carras mientras los agentes lo aseguraban en el vehículo. «¡Monstruo!», gritó. «No solo traficaste con tus revistas sucias, sino que asesinaste a mi hija. Asesinaste a Mireia». Carras levantó la mirada, su expresión era inquietantemente tranquila. «No quise matar al otro», dijo con naturalidad. «Quería quedármelos a ambos, pero mi compañero se echó atrás. No podía con 2 niños solo sin que me atraparan. Tuve que tomar una decisión». Clara se abalanzó sobre él, pero Álvarez la atrapó y la arrastró hacia atrás. «Guárdalo para la comisaría», le gruñó al sospechoso mientras los coches patrulla se alejaban. «Tienes derecho a guardar silencio. Te sugiero que lo uses». Mientras los vehículos se alejaban, los paramédicos se acercaron con novedades sobre Mireia.
Le han administrado un sedante suave, informó uno, y presenta signos de desnutrición y maltrato físico. Necesitamos llevarla al hospital de inmediato. Para trasladarla inmediatamente al hospital para un examen y tratamiento completo, Clara asintió y regresó al lado de su hija. Me voy con ella, le dijo a Álvarez. Por supuesto, él aceptó. Nos vemos en el hospital después de procesar a los sospechosos. Esto es solo el principio, Clara. Necesitaremos sus declaraciones cuando esté estable. Clara subió a la ambulancia junto a su hija, cogiéndola de la mano mientras el vehículo arrancaba con las sirenas sonando. A pesar del horror de lo que habían descubierto y del dolor por la muerte confirmada de Mireille, Clara sintió una oleada de profunda gratitud porque al menos una de sus hijas había sido encontrada con vida. «Se acabó, Raleigh», susurró, acariciando el cabello de su hija. «Ahora estás a salvo. Ya no pueden hacerte daño». La intensa luz fluorescente del pasillo del hospital le hacía doler los ojos a Clara mientras caminaba de un lado a otro fuera de urgencias. El agente Martínez permanecía cerca, vigilando atentamente tanto a Clara como a la entrada del hospital. Una enfermera le había pedido con amabilidad pero firmeza que esperara afuera mientras el equipo médico realizaba el examen inicial de su hija. Aunque le dolía mucho tener que separarse tan pronto después de encontrarla, Clara comprendió que necesitaban espacio para documentar adecuadamente el estado de Raleigh. «Señora Marín», apareció en la puerta la enfermera que la atendía. «Ya puede pasar». Clara entró apresuradamente en la habitación, donde Raleigh yacía en una cama de hospital, luciendo aún más pequeño y frágil contra las sábanas blancas. Un suero intravenoso le administraba un líquido transparente en el brazo, y un médico tomaba notas en una ficha cercana. «Mamá», susurró Raleigh, extendiendo su mano libre. Clara lo tomó con cuidado de no tocar la vía. «Estoy aquí, cariño. No me voy a ninguna parte». La doctora, una mujer de unos 40 años con mirada amable y expresión seria, se acercó a ellos. «Señora Marín, soy la doctora Elena Ramos. He terminado el examen inicial de Raleigh». «¿Cómo está?», preguntó Clara con la voz tensa por la ansiedad. La expresión de la doctora Elena Ramos era grave. «Raleigh sufre de desnutrición, tiene un peso significativamente bajo para su edad. Tiene múltiples moretones en la espalda y las piernas, congruentes con la disciplina física, probablemente causados por un objeto estrecho y flexible, como un palo de ratán o un cinturón delgado». Clara hizo una mueca y apretó suavemente la mano de Raleigh. «También tiene marcas en las muñecas y los tobillos», continuó la doctora Elena Ramos, bajando la voz como si Raleigh pareciera estar medio dormida por los medicamentos que le habían administrado. «Parece extremadamente sensible a las luces brillantes y a los flashes de las cámaras, lo cual concuerda con su frecuente exposición a fotografías. Basándome en sus reacciones durante el examen y en algunos comentarios que hizo, me preocupa que la hayan utilizado como modelo para material inapropiado». Clara cerró los ojos brevemente, conteniendo las lágrimas. «¿Cuál es el plan de tratamiento?». «Empezaremos por abordar la desnutrición mediante un seguimiento nutricional minucioso. Los sedantes en su organismo deberían metabolizarse en 24 horas. Físicamente, debería recuperarse relativamente rápido con la atención adecuada. Sin embargo, el trauma psicológico», la voz de la doctora Elena Ramos se fue apagando. «Necesitará terapia especializada. Señora Marín, este tipo de experiencia deja profundas cicatrices». Clara asintió, con determinación en su expresión. «Conseguirá todo lo que necesite, cueste lo que cueste». La doctora Elena Ramos le apretó el hombro para consolarla. «Es una chica fuerte por haber sobrevivido a esto, y tenerte aquí marcará la diferencia en su recuperación». Después de que el médico se fue, Clara acercó una silla a la cama de Raleigh y se sentó, sujetando suavemente la mano de su hija. Raleigh se dormía y despertaba, murmurando a veces palabras que Clara no entendía. Así pasaron las horas,
con enfermeras entrando y saliendo, revisando sus constantes vitales y ajustando su vía intravenosa. Afuera de la ventana, la noche ya había caído por completo cuando el detective Álvarez apareció en la puerta. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja, al notar la figura dormida de Raleigh. Clara le hizo un gesto para que la acompañara al pasillo. «Físicamente, se recuperará», dijo una vez afuera. «Emocionalmente, será un largo camino». Álvarez asintió con gravedad. «Tengo novedades del interrogatorio. Carras no habla mucho, pero Estevez está cooperando. Busca llegar a un acuerdo». «¿Qué te ha dicho?», preguntó Clara. «Muchísimo», dijo Álvarez, frotándose los ojos cansados. Carras y Estevez no actuaban solos, formaban parte de una red más grande que produce y distribuye revistas ilegales con niños. Carras proporcionaría a los niños y otros se encargarían de la producción. Clara se sintió mal. ¿De cuántos niños estamos hablando? Basándonos en la declaración de Estevez, creemos que hay al menos 10 personas más detenidas en una propiedad de Carras con otro nombre. Tenemos equipos trabajando en ese lugar. ¿Y qué hay de mis hijas? ¿Cómo llegó hasta ellas en el crucero? Álvarez suspiró profundamente. Según Estevez, Carras subió al crucero con un nombre falso, usando una tarjeta prepaga y un correo electrónico desechable. Se hizo pasar por personal de mantenimiento del barco robando un uniforme de un armario al principio del viaje. También usó un pequeño dispositivo electrónico para desactivar temporalmente la cámara de seguridad cerca del lugar donde llevó a las niñas. Clara se apoyó en la pared, intentando procesar la información. ¿Pero cómo consiguió que se fueran con él? Mis hijas sabían que no debían ir con desconocidos. Estevez dijo que los había estado observando al principio del crucero. Los vio disfrutando de uno de los espectáculos de magia y lo aprovechó. Cuando se encontró con ellos solos, realizó un sencillo truco de cartas que había aprendido observando al mago del barco. Una vez que se ganó su confianza, los condujo a un pasillo para la tripulación donde había menos cámaras. Clara cerró los ojos, imaginando a sus confiadas hijas siguiendo a un hombre amable que les mostraba trucos de magia. ¿Y Mireia? ¿Qué pasó con ella? La expresión de Álvarez se ensombreció. Estevez no estaba presente en ese momento, pero por lo que Carras le contó después, originalmente había planeado llevarse a las dos niñas. Su pareja de entonces, no Estevez, se echó atrás al darse cuenta de que eran gemelas. Al parecer, tener dos niñas habría sido demasiado arriesgado y complicado. Entonces, ¿qué le hizo Carras a Mireia? Álvarez hizo una pausa. Asfixió a Mireia sin forcejear, sin sangre, sin ruido. La envolvió en su ropa, la metió en la maleta y la arrojó por la borda esa noche desde una zona de cubierta sin vigilancia donde a veces se arrojan desechos. Clara se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. ¿Y cómo la sacó del barco? La mantuvo escondida en el baño de su camarote hasta que atracaron en Cádiz a la mañana siguiente. La drogó lo justo para mantenerla dócil pero receptiva y la amenazó por Mireia. Al desembarcar, se disfrazó, gafas de sol, barba postiza, ropa diferente, y salió durante la hora punta de la mañana, cuando la mayor atención se centraba en las familias con niños. Álvarez continuó, según Estevez, Carras le había preparado documentación falsa. La han estado trasladando entre diferentes lugares, desde Cádiz, pasando por Cádiz, y finalmente a Galicia, para evitar ser descubierta. Clara negó con la cabeza, incrédula. ¿Estábamos en San Censo antes de que esto pasara? ¿Nos estaba acosando antes del crucero? Estevez confirmó que Carras viajaba con frecuencia y mencionó haber visto a unas preciosas gemelas en San Censo, ideales para su próxima edición. Creemos que las vio a ustedes y a sus hijas antes del crucero y planeó esto específicamente. Clara sintió un escalofrío. ¿Y el encendedor con la K? ¿Fue intencional o solo una coincidencia? Al parecer, dijo Álvarez,
Fue su encendedor personal el que se mezcló con las cosas de Mireia cuando Carras se apresuraba a deshacerse del cuerpo. Llevaba meses buscándolo. Clara echó un vistazo a la habitación del hospital donde dormía Raleigh. Tenemos que asegurarnos de que nunca salgan, y todas esas revistas, hay que destruirlas. Esos niños no merecen que su trauma siga circulando para siempre. Álvarez asintió con firmeza. Estamos trabajando con las autoridades federales. Esto va más allá de un solo caso, pero te prometo que Carras y Estevez pagarán por lo que le hicieron a tu familia. Le puso una mano en el hombro para apoyarla. Deberías descansar un poco. Te necesitaremos con todas tus fuerzas cuando despierte. Clara asintió, agotada por fin. Gracias, detective. Por todo. Cuando Álvarez se fue, Clara regresó junto a la cama de Raleigh y se acomodó en la incómoda silla del hospital para lo que probablemente sería una larga noche. A pesar del horror de lo que había descubierto, sentía una profunda satisfacción por haber atrapado a los perpetradores y un atisbo de esperanza de que su hija superviviente estuviera finalmente a salvo. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas del hospital mientras Clara parpadeaba para despertarse, con el cuello rígido por haber dormido en la silla al lado de la cama. Un momento desorientador, no recordaba dónde estaba. Entonces, los sucesos del día anterior volvieron a la mente. Se incorporó rápidamente para ver cómo estaba su hija, que seguía dormida y se veía un poco menos pálida que la noche anterior. Le habían cambiado el suero intravenoso durante la noche, y una bandeja con un desayuno hospitalario insulso permanecía intacta en la mesita auxiliar. Un suave golpe en la puerta llamó su atención. Entró una enfermera, seguida del doctor Patel. «Buenos días», dijo el doctor Patel en voz baja. «¿Cómo durmió?», preguntó la enfermera. «Inquieta», respondió Clara. Tenía pesadillas y hablaba dormida. La doctora Elena Ramos asintió mientras examinaba el historial clínico de Clara. «Es de esperar. Los sedantes que le estaban administrando están haciendo efecto. Nos gustaría realizarle algunas pruebas adicionales hoy, con su permiso». «Claro», asintió Clara. «Lo que necesite». Mientras el médico continuaba su examen, la oficial Martínez apareció en la puerta, luciendo como si ella también hubiera pasado una noche incómoda en una silla. «Señora Marín», dijo, «ha llamado el detective Álvarez. Viene de camino con una actualización». Clara asintió agradecida. «Gracias por pasar la noche aquí». «Solo hago mi trabajo, señora», dijo Martínez con una sonrisa cansada. «Aunque debo admitir que nunca había visto un caso como este en todos mis años en la policía. Tiene suerte de haber encontrado a su hija con vida después de tanto tiempo». Clara miró a su hija dormida. «Si hubiera tenido suerte, no habría perdido a ninguna de mis hijas». La expresión de Martínez se suavizó. «Lo siento, fue una insensibilidad de mi parte». «No», suspiró Clara. «Tienes razón, en cierto modo. Muchos padres nunca cierran el capítulo, nunca encuentran a sus hijos desaparecidos. Al menos yo la tengo de vuelta, y sé qué le pasó a Mireia». Se le quebró un poco la voz. «Es una mala suerte, pero algo es algo». La doctora Elena Ramos terminó su examen y se volvió hacia Clara. «Sus signos vitales están mejorando. Los análisis de laboratorio muestran que los sedantes están desapareciendo de su organismo, pero aún presenta desnutrición grave. Hoy iniciaremos una dieta cuidadosamente controlada». «¿Cuándo puedo llevármela a casa?», preguntó Clara. «No por lo menos en unos días», respondió la doctora Elena Ramos. «Necesitamos estabilizarla físicamente y comenzar una evaluación psicológica antes de darle el alta. Aún así, necesitará atención continua». Clara asintió, aceptando el largo camino que tenía por delante. Aproximadamente una hora después, su hija empezó a despertarse. Abrió los ojos de golpe, con la confusión nublándolos brevemente, antes de centrarse en Clara. «Mamá», susurró,
como si temiera que la visión desapareciera. Aquí estoy, cariño, dijo Clara, sentándose en el borde de la cama. Ya estás a salvo. Los ojos de su hija se llenaron de lágrimas. Mireia, ¿dónde está Mireia? Clara tragó saliva con dificultad, sin saber cómo explicarle a una niña de 8 años que su hermana gemela había sido asesinada. Antes de que pudiera responder, el detective Álvarez apareció en la puerta con expresión solemne pero satisfecha. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Clara asintió, agradecida por no tener que responder a la pregunta de su hija. Álvarez entró, quitándose el sombrero con respeto. Buenos días, Clara, dijo en voz baja. Hola, detective Álvarez, respondió Clara con cansancio, encogiéndose instintivamente contra su madre. No pasa nada, le aseguró Clara a su hija. El detective Álvarez es de los buenos. Álvarez mantuvo una distancia respetuosa. Su voz era tranquila y amable. Pensé que le interesaría saberlo, esta mañana temprano realizamos un allanamiento en otra propiedad de Domingo Carras. Estaba en la isla de Atocha, el lugar al que planeaba llevarlo ayer, según lo que supimos de la estación de ferry. Rescatamos a 3 niños más que estaban retenidos allí. Clara jadeó. ¿Están bien? Están recibiendo atención médica ahora, dijo Álvarez. Algunos llevan más de 1 año desaparecidos. Estamos trabajando para identificarlos a todos y contactar a sus familias. Clara sintió una oleada de intensa satisfacción. ¿Qué hay de Carras y Estevez? Están hablando. Estevez ha confesado completamente a cambio de clemencia en la sentencia, confirmó Álvarez. Dijo que ya no podía vivir con la culpa. Siempre supo que estaba mal, aunque ayudó a coordinar los asuntos de su esposo. Carras sigue sin cooperar, pero con el testimonio de Estevez y las pruebas que hemos recopilado, ahora enfrenta múltiples cadenas perpetuas. Bien, dijo Clara con firmeza. Espero que se pudran en la cárcel mucho tiempo, incluso ella. Aún así ayudó a mantener cautiva a mi hija durante meses, aún así participó en... No pudo terminar la frase. Se enfrentará a cargos graves, le aseguró Álvarez. Cooperar podría reducir su condena, pero no quedará libre. Clara miró a su hija por la puerta. ¿Y ahora qué pasa? Necesitaremos una declaración formal suya, y eventualmente, cuando ella esté lista, también de ella, pero no hay prisa. Su recuperación es lo primero. Clara asintió agradecida. Gracias, detective. Me alegra mucho que la hayamos encontrado. En todos mis años de trabajo, dijo Álvarez con sinceridad, casos como este rara vez terminan con el niño regresando vivo a casa. Tras la marcha de Álvarez, Clara regresó junto a la cama de su hija. La niña estaba despierta de nuevo, observando a su madre con una intensidad que revelaba su miedo a volver a separarse. Mamá, dijo en voz baja, Mireia se ha ido, ¿verdad? Se ha ido de verdad. Clara respiró hondo y se sentó, tomando la mano de su hija. Sí, cariño. Mireia se ha ido. Ese hombre malo la lastimó mucho. A su hija se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo sabía. Me dijo que se había ido, pero no quería creerle. Pensaba que podría estar en otro lugar, como yo, que tal vez nos encontrarías a las 2. Ojalá lo hubiéramos hecho, dijo Clara, mientras sus propias lágrimas caían libremente. Los busqué a ambos todos los días. Nunca paré. Tenía tanto miedo. Su hija susurró, después de que nos llevaron y Mireia se fue, me cambiaron de sitio. Me cambiaron de aspecto. Me obligaban a quedarme quieta mientras me tomaban fotos, y si lloraba me pegaban. Dijeron que si intentaba escaparme o contárselo a alguien, también me harían daño. Clara abrazó con cuidado a su hija, consciente de la vía intravenosa. Fuiste tan valiente, tan valiente. Y ya no tienes que tener miedo.
Esa gente irá a la cárcel por mucho tiempo, nunca más podrán hacerte daño ni a ti ni a nadie más. Madre e hija simplemente se abrazaron, compartiendo su dolor por Mireia y el alivio de reencontrarse. Con el tiempo, la medicación empezó a adormecerla de nuevo y se quedó dormida en brazos de Clara. Mientras Clara recostaba con cuidado a su hija sobre las almohadas, notó algo que no había visto antes, una pequeña cicatriz cerca de la línea del cabello, probablemente de uno de los muchos abusos que había sufrido en los últimos 10 meses. Era un recordatorio visible de todo lo que le habían arrebatado a su hija, su inocencia, su seguridad, su hermana gemela. Pero al mirar su rostro dormido, Clara también vio fuerza en él, la misma determinación que la había ayudado a sobrevivir a su terrible experiencia. Sería un largo camino hacia la recuperación, lleno de sesiones de terapia, pesadillas y recuerdos dolorosos. Habría un funeral para Mireia y días en que el dolor las abrumaría a ambas. Sin embargo, por primera vez en 10 meses, Clara sintió que algo parecido a la esperanza la invadía. Construirían una nueva vida, una que honraría la memoria de Mireia y que, al mismo tiempo, permitiría a su hermana Sanari, finalmente, prosperar de nuevo. «Vamos a estar bien», susurró, apartándole el pelo de la frente. «De alguna manera, algún día, vamos a estar bien». Fuera de la ventana, el sol de la mañana continuaba su ascenso hacia el cielo, proyectando largas sombras que gradualmente se acortaban a medida que avanzaba el día, un recordatorio silencioso de que incluso después de la noche más oscura, el amanecer finalmente llega.